¿Cuál es la imagen, o mejor, cuáles son las imágenes que nosotros tenemos de Jesús? Y podríamos respondernos que lo vemos como un gran maestro, enseñando, guiando e ilustrando a sus discípulos, como lo dice el evangelista Mateo. Pero también un gran médico, cercano, que sanaba a todos aquellos que se acercaban a él con buena voluntad y con fe, de sus dolencias espirituales y de sus dolencias corporales, como lo dice Marcos. Lo vemos como un Jesús demasiado compasivo con las debilidades y las fragilidades humanas, como lo muestra el evangelista Lucas, enseñándonos a nosotros la parte más humana de Jesús. Pero también lo vemos como ese Dios con nosotros, esa palabra de Dios hecha carne que vino por la salvación de la humanidad, como lo muestra el Evangelio de San Juan. Y es que en el texto del Evangelio de hoy vamos a encontrar una faceta, un perfil, una imagen de Jesús que tal vez nosotros poco conocemos. Una imagen de Jesús que tal vez puede resultar un poquito extraña para nosotros. Pero es que esta imagen de Jesús del día de hoy lo que hace es fortalecer la fe que nosotros profesamos cuando decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que asumió nuestra naturaleza humana. Y vamos a plantearnos esta reflexión desde dos facultades muy importantes para nosotros los seres humanos: nuestra facultad racional y nuestra facultad espiritual. Para hablar desde el aspecto racional, no podríamos omitir en la historia del pensamiento, en la historia de la ciencia, en la historia de la filosofía, un personaje como Aristóteles. Pero tampoco pasa nunca desapercibido en el mundo de los cristianos y de los no cristianos, Jesucristo. Porque toda persona, creyente o no creyente, Jesucristo siempre es un referente. Los que creemos en Él para seguirlo, para buscar imitarlo. Y quienes no creen en Él no pueden suprimirlo de la realidad de la historia. Por eso la historia de la humanidad dice que se ha dividido antes de Cristo y después de Cristo. Pero enfaticemos en estas dos facultades y en estos dos elementos a la luz de la palabra del día de hoy: lo racional y lo espiritual. Aristóteles es un personaje muy importante desde la parte del pensamiento, de la racionalidad. Pero no solamente del pensamiento, la racionalidad y la filosofía, sino desde la ética y de las virtudes. Vemos en el Evangelio de hoy a Jesús que llega al templo, que ve una escena que no le agrada y que expulsa con radicalidad y con claridad y con argumentos a quienes habían convertido el templo en lo que no era. Recordemos que el templo es un lugar, un sitio consagrado para Dios. Y estas personas estaban haciendo todo, menos adorar, venerar, respetar el templo como la casa de Dios. Y ante esta situación que se presenta en Jesús, que es una situación muy humana del Dios con nosotros, Aristóteles, hablando de la ética y de las virtudes, nos decía a nosotros cuándo la ira, que no es una virtud, puede convertirse en un elemento o en una realidad virtuosa. Y es que Aristóteles hablaba de la ira virtuosa, pero para que la ira sea virtuosa debe tener unas condiciones. Primero, que se presente en la persona por una causa justa y en el momento oportuno, o sea, que yo pierda la paciencia o haya algo que me disguste y que verdaderamente valga la pena, o sea una causa justa por la cual mi estado de ánimo cambió y que sea en ese preciso momento. Segundo, que sea con las personas directamente implicadas. Y tercero, que sea en la proporción adecuada. Esto hace que aquel defecto o aquel pecado capital que conocemos como la ira, según Aristóteles, se le puede llamar ira virtuosa. Vemos en Jesús un disgusto notorio.
Algunos intérpretes o exégetas de las Sagradas Escrituras llaman a este pasaje bíblico con el nombre de la ira santa, porque es un disgusto de Jesús por una circunstancia concreta. Yo prefiero llamarlo un disgusto de Jesús por una razón de peso. Y es que se cumplen los tres elementos que Aristóteles menciona. Y esto ya tiene que ver en la realidad espiritual. Primero, es por una razón justa y en el momento oportuno. Jesús vio y notó que el templo, el lugar consagrado a Dios, la casa de su Padre, la estaban convirtiendo y estaban haciendo en ella algo que no corresponde. Entonces fue por una razón de peso y en el momento oportuno. No fue después, fue allí mismo. Segundo, con las personas directamente implicadas. Aquellos que habían convertido la casa de Dios en un mercado, en un lugar para hacer negocio, en un lugar en el cual se estaban presentando acciones que no agradan a Dios. Y tercero, fue en la proporción de vida. Jesús no se desproporcionó, no se desbordó, no se desequilibró, no se encegueció con el disgusto aquel. Entonces vemos cómo verdaderamente esta situación de Jesús, aunque es una faceta distinta, poco conocida por nosotros, es una faceta catequética. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios hoy a nosotros? Desde lo racional, la ética, las virtudes que nos presenta Aristóteles, desde lo espiritual, la palabra de Dios, el comportamiento de Jesús. Nos quiere enseñar a nosotros para que seamos capaces de revisar cuando se nos presenta esta situación. Porque tenemos una sociedad irascible, iracunda, y a todos nosotros en algún momento nos ha dado ira. Pensemos, cuando nos ha dado ira o un disgusto grande, ¿ha sido por una causa justa y en el momento indicado? ¿Ha sido por las personas directamente responsables del disgusto causado en nosotros? ¿Y ha sido con la proporción adecuada? ¿Por qué en nosotros la ira es un pecado notable? Primero, porque muchas veces no es por una razón justa y no lo hacemos en el momento, sino que nos disgustamos por cosas del pasado o por cosas que nos imaginamos que van a pasar a futuro y que no sabemos. Segundo, porque terminan pagando los platos rotos a veces las personas que no son. Y por eso cuando se llega del trabajo o del estudio o de fuera de casa, normalmente termina pagando los platos rotos o la esposa o el esposo, o si vive con nosotros la mamá o el papá o los hijos o los hermanos, que no han tenido nada que ver en el paseo de nuestro disgusto, pero terminan pagando los platos rotos. Entonces allí la ira o el disgusto ya no está bien enfocado porque es con personas que no tenían nada que ver y llegamos a desquitarnos. Y tercero, porque cuando tenemos un disgusto o aparece esa realidad o esa emotividad de la ira, nos desequilibramos, nos enceguecemos e insultamos, decimos, injuriamos, criticamos y atacamos de una manera desproporcional. Entonces, por eso, en nosotros es un pecado recurrente y notorio, porque no es por una causa justa y en el momento oportuno, porque no termina siendo con las personas directamente implicadas, y yo creo que lo más recurrente o lo más notorio en nosotros es que no sabemos manejar la proporción. Un defecto, con la gracia de Dios, no solamente se puede convertir en una realidad que se puede cambiar, sino además virtuosa, siempre y cuando tenga las proporciones requeridas. Que el Señor nos conceda su gracia.